El único tema que se me ocurrió musical para poder comparar a Antonio López de Santa Anna con Enrique Peña Nieto fue esta del tren. Porque fíjense ustedes que cuando Santana fue capturado en la campaña que destrozó ahí en Texas, Santana fue capturado y llevado de Texas a Washington, usó por primera vez un ferrocarril y quedó maravillado. Santana puso las piedras de la primera vía férrea en México. Y de Peña Nieto, ¿qué tiene que ver el tren con Peña Nieto? Pues que nos está llevando el tren. Le preguntaron a Carlos Fuentes qué significa para ti ser un escritor de izquierda. Y habló de ilusiones y dice que son necesarias para el despegue literario y se refieren al poder que tiene la literatura para transformar al mundo. Dice, agrega, sé que tal poder no existe, conozco los límites de la literatura y el papel efectivo que cumple al abrir conciencia a largo plazo. No se engaña. Se mete después Carlos Fuentes a comparar que en los países europeos donde la opinión pública está diversificada, existen partidos, existen sindicatos, parlamentos independientes, un escritor se puede dar el lujo de ser un creador. En cambio en México, donde existe un monopolio político, el PRI, el PAN, el PRD y sus atlátares, sus partidos paleros, donde funciona un magnavoz, Televisa, por supuesto, Televisión Azteca, y toda la prensa prácticamente ya cooptada por el poder, donde la irracionalidad asume las funciones de la razón, dice Carlos Fuentes, los escritores tenemos que hablarle a nuestro pueblo. Es lo que yo he venido haciendo ya a través de este canal, a través del Monitor, desde hace casi ya una década. Y se me ocurrió hoy hacer una especie de juego a través de una lectura que hice hace mucho tiempo, pero me acordé en este fin de semana que estoy revisando la historia de México en el siglo XIX, y que fue la obra que se llama Vidas Paralelas, que escribió Plutarco, un romano, que se le ocurrió comparar los grandes prohombres de Roma con los grandes prohombres de Grecia, y así estableció relaciones, por ejemplo, entre Alejandro y Julio César, entre Pericles y Demóstenes, entre Solón y ya no me acuerdo. No las he leído todas, son bastante difíciles de leer, están llenas de información, pero he leído algunas. Alcibiades, y sobre todo Alejandro y Julio César. Yo le llamo a este ejercicio vidas paralelos, y se trata de la vida comparada de Antonio López de Santana con la de Enrique Peña Nieto. Probablemente para el auditorio ni siquiera tengan ya idea de quién fue Antonio López de Santana. Bueno, les voy a decir que Santana, como se le conoce en la historia de México, es el segundo gobernante que perdió más territorio en la historia de la humanidad. Solamente por encima de él estuvo Fernando VII, rey de España, que perdió todo un continente cuando se le independizó, junto con, entre ellos México, por supuesto. López de Santana perdió 1.300.000 kilómetros cuadrados, que fueron la suma de Texas, la Mesilla, que la vendió, la Mesilla, como si fuera un terreno baldío de su propiedad, Nuevo México, Arizona y la Alta California. Es una historia que está, hay que releer, pero con un hígado pesado, porque está lleno de los episodios más escabrosos de la historia mexicana, que por desgracia, ese es el gran problema, se están repitiendo. López Santana perdió 1.300.000 kilómetros cuadrados. Peña Nieto, con las reformas estructurales
asociado con este par de partidos traidores, el PRD y el PAN, sumados los litorales de México, más la plataforma marítima, es decir, todo el terreno que entra hacia el mar, más el mar patrimonial, que son 200 millas de área reservada y reconocida por todo el mundo para cada país, suman 22 millones y medio, 22.500.000 kilómetros cuadrados. Santana 1.300.000, lo que Peña Nieto ha puesto a el mejor postor en dinero, lo ha puesto en venta, suma 22 millones y medio de kilómetros cuadrados. Sin contar los recursos energéticos, el petróleo y el gas, ni tampoco la minería, el oro y la plata, que está prácticamente concesionada ya a empresas extranjeras. A Antonio López de Santana, que fue un personaje que usaba los excesos, fue un extraordinario táctico, organizaba ejércitos, convocaba a la gente, los vestía, fue 11 veces presidente de México, 11 veces se celebraron desfiles, fiestas, cohetes. Cada vez que llegaba Santana, vestía a sus ejércitos. México, en la vil chilla, en la pobreza total, los ejércitos, los soldados del ejército mexicano, pero que vivían en las provincias, no tenían ni siquiera para comer. Hay historias terribles, ¿no? La campaña que se hace para ir a pelear a Texas, por ejemplo, las reservas de alimentos empezaron a escasear, se las repartieron entre 2, se las repartieron entre 4, se las repartieron hasta entre 8 personas. Pero en la capital los ejércitos que servían a Santana, usaban, por ejemplo, gorros de 50 centímetros de alto forrados de piel de oso, o cascos metálicos dorados forrados de piel de tigre, por ejemplo. Ese era López de Santana, Antonio López de Santana, que entre otras de las cosas que tenía, seguramente aquí en el sur les va a gustar mucho saber, que era un, no fanático, era un obsesionado con los gallos. La jugada de gallos, durante el tiempo, las 11 veces que fue presidente, era el deporte, el entretenimiento de la clase alta. Se reunían ahí todos a ver jugar gallos. Cuentan una anécdota donde está un día reunido con los embajadores de Portugal y de España, y de repente entra uno de sus atachés, un propio, y le dice algo al oído, y se levanta, con permiso, sale corriendo, se va. Su gallo, la espada de plata, se acababa de enfermar y dejó todo con tal de ir a ver al maldito gallo. Santana fue muy cruel, porque si bien tiene episodios chuscos que rayan en el anecdotario, bueno, no hacía más que estar exprimiéndole de dinero a las clases populares y las clases ricas, a todo el mundo le sacaba dinero. Y por ejemplo, es famoso que Santana impuso impuestos a la tenencia de un perrito. Quien tuviera un perro pagaba impuestos. Quien tenía una ventana que abría hacia la calle pagaba impuestos. Pagaban impuestos por cada llanta que tuvieran sus carros. Eran carretones, pero me imagino que había unos de 2 llantas, unos de 3, unos de 4 llantas y unos de 8 llantas, pues pagaban más impuestos. Santana lo mismo, fue conservador que federalista, polco, curro, fue liberal, era un parlanchín, me lo imagino como de estos que se suben en los camiones de los Cinabús y empiezan para que no se les ruge, para que no... Buenísimo, embaucaba, engañaba. Lo conocieron como Su Alteza Serenísima, y México se le plegaba, se le rendía. La pregunta que me hago es, ¿quién es el responsable de que Santana haya sido 11 veces presidente? ¿Él y su locura y su ambición? ¿O la gente, los léperos, dicen los historiadores, que son los que
Por ejemplo, cuando llegaron los ejércitos norteamericanos, al pasar por Puebla, salió el arzobispo a darles la misa, el Te Deum, incienso, le bajaron la Virgen, toda clase de ceremonias, y los léperos, la gente, el vulgo, los que se venden su voto, los que están viendo a ver qué le sacan a los políticos, por ejemplo, en este momento, en esta coyuntura, esos se abrazaban con norteamericanos. Santana tuvo dos epítetos, dos adjetivos con los que la historia lo califica. Uno es el villano del Álamo, porque en el fuerte del Álamo, que está en Austin, Texas, donde se dio una batalla que ganó, es de las pocas batallas que ganó Santana, resulta que de repente le daban unos accesos de locura y se puso frenético porque supo que en la capital ya habían cambiado de partido político, partido en el gobierno, y entonces sacó a todos los soldados que tenía ahí, a todos los tejanos, y los fusiló. Y después de fusilarlos, los apiló sus cuerpos y los cremó, los incineró hasta cenizas, dicen los historiadores. Es un episodio muy parecido. Al leerlo yo pensaba en Ayotzinapa. Los gringos incluso pusieron un monumento, allá una estatua en el fuerte del Álamo, está todavía, y le llaman el villano del Álamo. Pero hubo otro más grave, que fue el villano de Padierna. Cuando los norteamericanos llegan a la Ciudad de México, se meten y caen en una trampa en Lomas de Padierna, en la zona de Tacubaya. Quien conozca la Ciudad de México sabe que hay ahí muchas barrancas, y entonces estaban dos ejércitos mexicanos, el del general Gabriel Valencia, otro traidor igual ambicioso, pero que en ese día se decidió vestir de héroe. Y estaba Santana. Cuando se dio cuenta la división Worth, que venía comandada por el comandante Zacarías Taylor, empezaron a sudar en frío. Bastaba con que se le dejaran caer y se acabaron los gringos. Valencia atacó y Santana se planteó el siguiente dilema: entre una gloria compartida o la ignominia para mí solo, prefiero la ignominia. Y no solo no atacó, se retiró y le dio orden a Valencia de que se retirara. Este lo desobedeció, y aunque ya no lo consiguió porque Valencia murió en esa batalla, ordenó que se le fusilara en cuanto terminara, porque lo había desobedecido. Santana no le hacía caso a nadie. El Congreso pedía que tuviera que solicitar autorización, o hacía lo que se le pegaba la regalada gana. Esa es la gran diferencia con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto obedece, y ese es el gran peligro. Si Santana se valió de Valentín Gómez Farías y de Nicolás Bravo para usarlos cada vez que él se iba y los dejaba en su lugar, Peña Nieto lo usan a él, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, y los dos a su vez obedecen a Carlos Salinas de Gortari, que está completamente al servicio de los Estados Unidos. A Antonio López de Santana lo conoció la historia de su tiempo como Su Alteza Serenísima. Enrique Peña Nieto lo conoceremos a partir de ahora como Su Alteza Pendejísima. Gracias.